Bueno, después de unos maravillosos días en el lago Atitlán, puedo confirmar que lo que dicen de este lugar es cierto. Es un vórtice que atrapa viajeros de todas las nacionalidades, pero con una cosa en común: el arte de vivir, el arte de crear, el arte de hacer de nuestros días algo más bello, algo más hermoso. He sido profundamente feliz aquí. Este es mi último paseo por San Marcos, un entrañable pueblito lleno de cosas de las que me encantan, de las que me gustan. De grandes cuestas con tuk-tuks que te complican un poquito la vida, pero que hacen al fin y al cabo la experiencia más interesante. Ahora voy con esta señorita a comprarle un buen vino a las personas que me han hospedado en el Eagle Nest. Y bueno, pues como es de buen nacido ser agradecido, voy a comprarle un buen vino a mis amigos. Let's go to buy the wine. ¡Au! My balls. My future children. Bueno, Greg, Jono, os habéis ganado esto a pulso. Estas botellas, estos vinitos son vuestros, que os acompañen en buenos momentos. Ania se encargará de entregarlo. Inside. Y ahora retomamos la aventura. Vamos para allá. Hasta pronto, Ania. Remember that you are super talented and that you can do whatever you want to do. Don't forget that. Trust in yourself. Trust. This is everything that is needed. See you. Qué alegría y qué pena al mismo tiempo, porque no me querría ir de aquí. Hay algo superior a mis apetencias, que es la responsabilidad de continuar el camino que comencé hace ya más de 5 años. Es que es impresionante la velocidad del paso del tiempo, tan alucinante que se me ha olvidado poner el mapa. Así que, one second. Corazón espinado. ¿Cómo duele? Me duele, mamá. Irte de donde no quieres irte es, sin duda, uno de los mayores desafíos que se encaran en este tipo de aventuras. El lago Atitlán me cautivó, pero sé que tarde o temprano volveré para contemplarlo aún mejor. Es bien bonito el lago. Sí. ¿A dónde va? Voy hacia Huehuetenango y Todos Santos. Está largo el viaje todavía. Está largo, pero llegaremos. Corazón espinado. ¿Cómo duele? Me duele, mamá. Bueno, esto va a ser, me temo, que una despedida de uno de los lugares más hermosos que he conocido en mi vida. Un lugar al que espero volver, un lugar que me ha conquistado el corazón como ningún otro. En términos particulares, en términos generales ya sabemos que es Colombia, ¿vale? Pero así como de un lugar concreto donde me quedaría sería este. Así que nada, me despido. Adiós, lago Atitlán. Adiós. Qué pena me da irme, tío. No me quiero ir. Hasta luego. Ay, hacía tiempo que no sentía esa sensación de saudade. Sentir que hay que hacer un esfuerzo para avanzar. ¡Au! Ve otra señal de que no me tengo que ir. La naturaleza me lo está diciendo. Llegué muy agitado al lago Atitlán y me voy renovado, con las pilas cargadas, con las baterías de la felicidad y la alegría a tope y con ganas de ver qué me depara el resto de Guatemala, que si bien va a ser breve, recordemos que no es tanto la cantidad sino la calidad. Y ahora mismo está siendo insuperable. Lo del lago ha sido espectacular, de verdad que os lo recomiendo muchísimo, que lo visitéis, que lo conozcáis, que exploréis actividades varias, tal vez distintas a las que hacéis en vuestro día a día, porque es un lugar que invita a ello, es un lugar donde el juicio externo se anula bastante y se saborea un poco algo cercano a la libertad de ser, a la libertad de sentir y de expresar. Y eso es lo que buscaría principalmente en un lugar en el que me quedara más tiempo. Coño, un Papá Noel azul, tío. La primera vez en mi vida que veo un Papá Noel azul. Se le habrá desteñido el traje, o a lo mejor es el ayudante de Santa Claus, el becario. La gratitud de viajar, la consciencia de estar vivo y utilizar bien mi tiempo de vida, direccionando cada día y cada acción hacia un buen destino, hacia un buen propósito, hacia esa sensación de terminar y empezar el día diciendo: estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy donde quiero estar, y que la respuesta sea: sí, estoy. Sigamos estando, querida tribu, sigamos estando. ¡Oh!
ritmo de buena cumbia. Aquel día rodaría unas cuantas horas desde San Marcos La Laguna hasta Santa Eulalia, ruta en la que alternaría tramos de asfalto con tramos de tierra. Después de ir un rato por la Panamericana, llenita y plagada de camiones, vuelvo a subir alturas. Pensaba que iba a pernoctar hoy en un pueblo llamado Todos Santos, que seguro que algún diablillo hay en ese pueblo, no serán todos santos, pero al final voy a ir a Santa Eulalia. Voy a llegar creo que con los últimos rayos de sol, y es que son solo 60 kilómetros, pero 2 horas y media. 2 horas y media para 60 kilómetros. Impresionante. Rodando voy, rodando vengo por el camino. Yo me entretengo. ¿Cómo huele a plástico requemado? Mucha basura, mucha basura quemada por todos lados, pero muchas otras cosas buenas. Pero basura, tela, Por el camino yo me entretengo. Arriquitán, tran, tran. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Bueno, pues tal vez esta era la razón por la que el mapa marcaba que se tardaba tanto en llegar, porque era de tierra el camino. Pero bueno, conecta localidades de relativa envergadura, así que no debería complicarse. Pero es verdad que marca ahora mismo 2 horas para 50 kilómetros. La única complejidad de este camino va a ser la cantidad de camiones y agujeros que tiene. Aventura inesperada. Aunque tampoco que vaya a ser una grandísima aventura, sino que no me esperaba esto, la verdad. Bueno, serán tramos, no será tanto. Serán tramitos. 11 grados, Es que debo estar alto. Voy a buscar un momento el altímetro, a ver a cuánto estoy. 3.400 metros. Claro, un poquito más y estamos en zona de páramos. Aunque no sé si habrá páramos en Guatemala. Pero claro, es que como no va a hacer frío, pues aquí por la noche va a caer una helada de las buenas. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Pero qué paisaje tan bonito, así de repente. Una de las cosas positivas de viajar en moto sin saber bien a dónde va es que lo que aparezca, bienvenido es. Lo bueno, lo malo te lo tienes que comer, porque no hay otra. Pues sí, el otro día, hablando con alguien de Brasil que conocí, le explicaba que hay un componente que hace que un viaje por una determinada nación sea más interesante que en otra, según su geografía. No solo por la variedad de paisajes en sí, al cambiar el clima, cambia muchísimo la cultura, la forma de ser. Entonces es como si dentro de un mismo país viajaras por varios países. Se va vendiendo algo, No me he enterado de qué, pero algo va vendiendo. ¡Qué maravilla! Ups, una cuerda, no me la levanten, por favor. Es muy posible que estos caminos estén atravesando comunidades nativas y me han avisado que en algunos momentos pues me puedo encontrar con retenes donde tendré que pagar para poder continuar, y no me parece mal, la verdad. Si es su territorio, mantienen el camino, eso no lo sé si lo mantendrán o no. Chaval, esto sigue para arriba, lo cual quiere decir que va a seguir bajando la temperatura. Tal vez os preguntaréis por qué no me pongo más las gafas de enduro mientras estoy hablando, y es para que me veáis los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Entonces, para poder transmitir un poquito más de expresiones humanas, cuando me grabo me las quito, normalmente las tengo puestas. Otra cosa que me han dicho que tenga cuidado de estas fechas es que la gente trinqui, y que por lo visto hay mucho borrachín en el camino, y que a veces los borrachines, en un acto de sabiduría inesperada, deciden darle el vehículo a su hijo de 9 o 10 años para que lo maneje, solo que claro, no tienen mucha experiencia. Pero bueno, yo confío en mi buena estrella y que sea al fin y al cabo lo que está escrito, porque así va a ser de todas maneras, pues para qué encabezonarse, ¿verdad? Esto es muy gracioso. El que va delante mía lleva la antena satelital atada a la moto. Este va bien conectado. Es que qué bonito es hacer una ruta sin saber bien a dónde vas y encontrarte con paisajacos. No, pero Guatemala, que yo no me esperaba esto. Guatemala, qué bonita es esta ruta. ¡Guatemala! Que hoy está siendo Guatebuena.
siente el agua profunda subir, subir. Decía Carmen Laforet que algunas cosas pueden parecer nada y lo son todo. Hay que saber ver, aprender a apreciar lo menudo y a despreciar lo que solo hace bulto. Nada que reluce en exceso tiene gran validez. Lo bueno es aquello que, sin grandes destellos, lo llena todo. Bueno, este pueblito de aquí, hermoso, del valle que vengo atravesando, se llama San Juan de Ixcoy y creo que me encanta. Nah, no lo creo, lo sé. Mira qué bonitos los refajos, los vestidos guatemaltecos indígenas son de los más bonitos que he visto en toda mi travesía. Esto es auténtico, esto es Guatemala. Bueno, pues mi centro de operaciones del día de hoy va a ser en este hotel. Mira, he tenido suerte, tiene buena pinta. Mira, me van a recibir todo con un cumpleaños feliz. Hola, buenas. Buenas noches. No es mi cumpleaños hoy, ¿eh? Sí, hoy es mi cumpleaños. ¿Hoy es mi cumpleaños? Sí. ¿Y me lo van a celebrar? A celebrar, pues. Pues buenos días desde Santa Eulalia, con un poquito de tráfico por aquí. ¿Cómo está esto? Lo del tráfico de Guatemala es fuerte. ¿Por qué nadie levanta esta moto, tío? Venga, vamos a hacerle el favorcillo a alguien, hombre. Hermano, ¿ayudamos a levantar esa moto? Vamos para allá. No sabemos de quién es. Es mía. Vamos, ¿es tuya? Sí. ¿Quién se la tiró? Nada. Anda, como que no me han ayudado a mí a levantar a veces la mía. ¿Cómo no voy a levantar una moto ajena? Esto es surrealista, tío. A ver si baila conmigo. ¡Dame un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz solsticio! ¡Hasta luego, con la buena! Bueno, el día empieza bien. Celebraciones navideñas, levantando motos caídas, carismáticos personajes del camino. Esto ya me está gustando más. Pero como siempre, no es tanto cómo se empieza, sino cómo se termina. Voy a coger una ruta alterna para llegar al hoyo El Cimarrón, un cenote que está seco. ¿Sabéis los cenotes de estos típicos de Guatemala y México, no? Son como pozos de aguas muy grandes. Bueno, pues hay uno que se ha secado, se llama El Cimarrón y voy para allá. Voy a coger una ruta que pasa por Nentón, que tiene algo de terracería, según me han contado. Visito el hoyo El Cimarrón y finalizo el día en la Laguna Brava, que si es tan bonita como he visto en fotos, ese sitio me va a encantar. Aquella mañana vi que había una ruta de tierra que conectaba Santa Eulalia con Nentón, desde donde podría ir hasta el hoyo El Cimarrón en la frontera con México para después darme la vuelta y continuar hasta la Laguna Brava. ¿De dónde venís? ¿De España? ¿De España? Sí. ¿Vienes para seguirte o algo? Sí, Soy Tribu se llama. ¿Cómo? Soy Tribu. Eso es. Creo que te he visto en YouTube. ¡Es posible! ¡Hasta luego! Es posible que me hayas visto en YouTube. Y es posible que esto se complique, pero no. Va a estar muy bueno. Es que tengo todavía un poquito el susto en el cuerpo de lo del rescate. Y como nadie me ha hablado de esta ruta, pues voy un poco... Porque claro, las personas que me iban a hablar de las rutas de Guatemala son las que me enviaron por aquella. Evidentemente decidí no volver a fiarme de ningún tipo de consejo. Aviso al futuro, a quien me quiera recomendar una ruta. Yo no soy un superhéroe. No soy un piloto profesional de moto, soy un tío que le gusta un poquitito de aventura y grabarla. Eso es lo que hago. Tal vez los vídeos puedan inducir a un pensamiento o una idealización que no es, y luego el pobre Agustín tiene que utilizar el SOS del teléfono satelital. Yo espero que las cosas salgan bien. Esa es la idea. Pasar por aldeas, caseríos súper locales, o sea, muy de aquí, del interior de Guatemala, porque quiero ver cómo es Guatemala por dentro, que ese es el propósito de meterse por aquí. La emoción de la aventura también está, pero el propósito principal es ver cómo es el país por dentro, en los lugares a donde no suele llegar la gente. No se trata de ir buscando un berenjenal, no. Yo lo que quiero es ver la gente, las casas, cómo es la naturaleza, pero sin arriesgar en exceso mi propia asistencia. ¿Ves? Pues esta señora con su pañuelo en la cabeza a mí me alegra la mañana. Estos niños jugando con los aros estos, es que por eso estoy aquí. Anda, lo llevan como con una cosa, claro, para que siga rodando. Estas señoras, por ejemplo, con los morrales llenos de cosas. Esto es un regalazo venir por aquí y poder observar la vida de estas gentes.
Las señoras lavando la ropa a mano en la pila. Esto es lo que yo busco. Los niños gritando cuando uno pasa. El camino es prometedor, ¿eh? Bien, pero bien inclinado. Sin embargo, la buena noticia es que a pesar de los acantilados que tengo a mi izquierda, pues la tierrita está bastante bien y se deja. Lo más peligroso de una ruta como esta, bueno, además de quedarse sin freno, sería pues nada, ir con más velocidad de la cuenta, derrapar y salirse, ¿no? En una curva que no esperabas. Pero eso no va a suceder, porque estoy pidiendo permiso para estar en este territorio. Permiso, territorio, voy a recorrerte un poco. Miren qué regalo de vistas, querida tribu. Esta, entre muchas otras, es una de las razones por las que escojo este tipo de rutas. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Pues aquí, mira, bien. ¿Ha salido bonito el día? Sí, ahora sí, ya está bien, claro. Una pregunta, ¿qué tal está el camino hasta Nentón? Es todo así, ¿verdad? Casi así está todo. No se dificulta demasiado en ninguna parte, ¿no? No. Vale. Ahora está seco y así. Y es seguro el camino, ¿no? No hay peligro ninguno. No. Vale, perfecto. Pues nada, voy a seguir recorriendo un poquito de Guatemala. Turisteando, ¿verdad? Viajando más que turisteando. Por algo, ¿ves? Por amor al arte del buen vivir. Ah, bueno. Bueno, señor, que tenga muy buen día. Cuídate mucho. Gracias por la información, ¿eh? Hasta luego, adiós. El arte del buen vivir es un arte que ha de ir perfeccionándose cada día, a cada rato. Va desde lo macro a lo micro. Puede desgranarse en una cantidad de sutilezas inefables. El arte del buen vivir. Ojalá el día que me toque descansar a mí, irme de este plano, pueda mirar para atrás y diga, pues mira, al final me he convertido en un artista de la vida. Ahí tenéis mi legado, que les aproveche. Estoy cocinando mi legado ahora mismo. ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Bueno, pues el camino a Nentón se está complicando un poco, tal y como avecinamos. Se está rompiendo un poco el camino, ¿vale? Esto solo sea un tramo de inserción hacia otro. Ah, vale, es que este no era el camino, tío, por eso estaba tan complicado, que el camino era este. Que por aquí no es que sea muy exacto el mapa, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora ya voy bien, ¿no? Otra vez. Google interpreta que hay un camino que es más corto, que conecta uno con otro, la historia de siempre. Y dice, venga, vete por ahí que es más rápido. Es más corto, pero no necesariamente más rápido, acuérdense de eso. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está cortada la calle para pasar? Sí. Allá apuntar una sombrilla. ¿Para dónde va? Hacia Nentón. Hay una calle, va derechito. Ajá. ¿A dónde vive para allá? Ajá. Queda más cortito. Y por allí a la izquierda, ¿no? Gracias. Esto es San José. Creo que se llama San José a secas, pero bien podría ser San José del Monte porque está en medio del monte literalmente. Esto sucede mucho en Guatemala, que te plantan un mercado en medio de la calle principal y toca hacer lo que voy a hacer, que es buscar alternativas. Todo sucede por algo. Eso lo vengo mucho tiempo comprobando. Y si aquel día el mercado bloqueaba el camino principal, era porque algo más tenía que pasar. A ver, ¿qué me dice este muchacho que pare? No sabía si debía, pero paré. Sí, paré. Pero esa parada será para el próximo episodio.